Nuestro segundo y último día en Harbin. Hoy vamos a pasear un poquito por esta ciudad, que es una ciudad que está en China, pero no se siente totalmente china porque tiene muchísima influencia rusa sobre todo, porque tuvo muy buena relación con muchos países, pero especialmente con Rusia. Esta es la calle principal, la calle peatonal, la más famosa de todas. Aquí hay muchos comercios y vamos a pasear. A ver, ¿qué nos encontramos? Les damos oficialmente la bienvenida. ¿Cómo amaneciste? Vamos a pasear, vamos a pasear. Miren, aquí tenemos un árbol, esculturas de hielo. Ah, te puedes sentar ahí si quieres o no. Mira, me resbalo y no veo nada. No toque, no toque. Eso. Sácala bien. ¡Hola! No saben el frío que da alrededor de la cara. Aquí hay un bazar. Tamales chinos. A ver, no, es camote. Es como mucha curiosidad. Wow, mira. A pesar de que el Festival de Nieve y Hielo aquí en Harbin es un fenómeno internacional y lo sacan en las noticias, de todo el mundo, no hemos visto muchos turistas occidentales. Sigue siendo muy popular con los locales y con la gente de Asia. Por lo tanto, ha sido complicado encontrar información en inglés en internet de los lugares exactamente, de las recomendaciones, pero no ha sido imposible. La gente del hotel ha sido bien amable, muy útil y ha sido bastante divertido. Siempre salgan con una tarjetita del hotel en chino para que le digan al señor taxista que los lleve a su lugar, porque pues yo, como soy bien distraída, procuren traerla a la mano para que los puedan llevar a su casa, porque si no se quedan a vivir en Harbin. Y otra cosa, hay muchos lugares que visitar en Harbin. Hay un parque de tigres muy famoso, pero estuve investigando sobre él y parece ser que no es un lugar al que recomiendo. Sí, de que los tigres están encerrados, que no está tan padre, que no los cuidan tan bien. Entonces decidimos no ir a eso de los tigres. Si ustedes se preocupan por los animales, les recomendaría que a ese lugar no vayan. No es que esté en contra de los zoológicos, estoy en contra de los malos zoológicos y aparentemente ese es uno de ellos. Viajeros, les dijimos que Harbin tiene muchísima influencia rusa. Pues bueno, aquí el templo más famoso para visitar no es un templo ni taoísta, ni budista, ni confucianista. Eso. Miren nada más esta belleza, miren. Está divina la iglesia. ¿Qué siglo será? ¿Como 1000? Ahorita te investigamos. Ahorita te investigamos. Viajeros, tenemos algo que decirles. Hemos comprobado que en Harbin manejan de la fregada, manejan muy mal. Los taxistas son unos cafres. Alan casi muere. Y casi morimos atropellados porque aquí te avientan el coche, les vale gorro. Los semáforos duran bien poquito, entonces uno se destantea ahí entre el frío y no sé qué. Tienes que ir como el anuncio de Darth Vader, así de tan. Sí, o sea, hay que ir con cuidado. Y además es muy chistoso porque se nos metió un taxi y Regina le gritó: ¿te esperas? Me reí mucho. Mamá. Cuiden su vida. Más que el lenguaje vale gorro, cuiden su vida. Viajeros, hemos llegado al lugar donde todo empezó. Estamos en el Parque Shaolin. En este parque inició el Festival de Hielo y Nieve. Pero esto fue en los años 60 y todo fue como, digamos, un festival de linternas que luego fue evolucionando hasta convertirse ahora en el Festival de Hielo y Nieve más grande del planeta. En el parque, esta era la antigua sede del festival que, como fue creciendo, ahora se movió al lugar que vamos a ir enseguida, pero lo vamos a mostrar hoy al parque, que está lleno también de esculturas de hielo que iluminan en la noche, solo que nosotros vamos a venir de día porque en la noche vamos a ir al otro que es más espectacular. Regina, ¿qué tienes que decir? Que está bien padre estar aquí. Ahorita no hay nadie porque la gente viene cuando lo iluminan, pero acabas de decir eso. Ajá. Mira, este fue el primer año del Festival de Harbin, 1963, aquí en este parque. Ay, güey, está bien resbaloso. Está fresco.
Ay, güey, no puedo. Sí, te digo, está cañón. Ay, güey. Sí. O sea, nada más doblar el pie. Me siento como en una cueva de hielo. Les juro que todos los que están viendo este video que son fans de Frozen se van a sentir en Arendelle, ese lugar donde vive Elsa. No pero sé si... Elsa con sus tacones, quién sabe cómo iba por ese hielo con las manos. Porque está... Mira, estos son los bloques pues vírgenes de los cuales van a tallar esculturas como esa. Ahí, con motosierras y cinceles es que hacen ahí todo el arte. Mira el cocodrilo, está increíble. Y el cuate del hacha. El cuate. Oigan, está muy bien hecho esto, miren. Puro hielo, o sea, parece cristal. Sí. De Swarovski. Alan y yo nos la hemos pasado cantando así de ¡ay! Y la gente se nos queda viendo. Oye, este está muy elaborado. Sí. O sea, aquí ¿Y hay se... sangre ahí o un asesinato? Pues esto está... ¡Wow! Mira. Qué elaborada está esta señora. Bueno, viajeros, tuvo su ventaja venir a este lugar en el día porque no hay gente. El resbaladero para nosotros solos. Nos subimos como 74 veces. Me tiro al piso. ¡Venga! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegaste lejos! Llegué lejos y un momento que me puse la cámara así, o sea... Miren, aquí no hay salida, aquí hay export. Exportación. Esa es la salida, exacto. No te sales, te exportan. Xixi, ahí tienen. ¿Por qué no hay taxista? Porque se estaba haciendo del 2. Popó. Popó. Se estaba haciendo popó nuestro taxista y se tuvo que bajar ahorita a un hotel porque no le entendíamos. Entonces nos decía 5 minutos y nosotros, no, ya vamos. Y entonces se bajó por Kleenex a otro taxi y se agarraba la panza así. O sea, nos subimos a este taxi. Aquí los taxistas de Harbin son bien gandallas. No quieren poner el taxímetro. Te piden no mucho dinero porque la verdad los taxis son baratos. Pero estuvimos 10 minutos discutiendo que si nos cobraba, que si no sé qué. Tratando de traducir. Y nosotros ya vámonos, tenemos prisa. Y luego nos pide que lo esperemos. Y yo digo, no, vámonos. Y me dice, así, así. Nosotros, este güey que nos dice, ya no puedo, o sea, no sé, dijo, 5 minutos, sheshe, y se bajó corriendo así. Bueno, viajeros, ya les mostramos dónde nació el festival, pero ahora vamos a ir hacia el lugar más espectacular, principal y principalísimo, donde sucede. Sí, sí. Vamos a entrar, vamos a ver. ¡Wow! ¡Uy, la gente! ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! Está padrísimo. ¡No manches! ¡Viajeros, llegamos! ¡Llegamos! Está increíble esto. ¿Qué onda con...? Esto es una locura, no logro entender. Hay renos reales, lo cual a Regina no le gusta. No, pobrecitos, se ven todos tristes. O sea, sí están así de... Pero está impresionante el parque, fuera del maltrato animal. Está increíble. A ver, muy impresionante. vamos a recorrer. Aquí tenemos el gallo. Ya les hemos dicho por el año del gallo que es en unos días. ¡Wow! Ve nada más. Viajeros, esto está demasiado impresionante. No puedo creer. O sea, yo también me estoy congelando la mano, pero estoy feliz. Vean esto, vean esto. ¡Ay,
Viajeros, no saben lo difícil que es grabar en estas condiciones climatológicas. Pero el lugar está tan increíble que el frío ni se siente las manos, ni se siente la cara, no se siente nada. Ya no tenemos extremidades nerviosas. Entonces, pero es increíble estar parada aquí y ver cómo está metiéndose el sol allá y todo el hielo prendido y está impresionante, o sea, de verdad la gente, así, todos parecemos osos, digo, como yetis con todo lo que traemos puesto, pero está increíble. Vean toda esa parte, qué increíble se ve. Y las estructuras te puedes subir, mira, vamos allá. Hay una ventisca que me está arruinando la vista. No, estoy feliz, no puedo creer esto. Vean el tamaño de estas cosas. Estos chinos están muy cañones. Además, utilizan el hielo, utilizan el del lago, río, el del río. Pero hay algunas estructuras que para que se vean más transparentes utilizan agua desionizada. 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 O sea, sin iones. Exactamente. No sé cuál es el proceso, tampoco sé. Solo sé que es desionizada para que se vea el hielo transparente. Vamos para allá. Vamos para allá. Perrito, míralo. Tiene botas el perrito, perra, no sé qué es. ¿Qué hace Regina? Manteniéndome caliente. ¡Vamos! Viajeros, deseo de todo corazón que en el video se esté viendo la dimensión de este lugar, porque la cosa es que están hechas completamente de hielo. Está demasiado impresionante y el tamaño es así. Hay algunos que son rascacielos. Por allá está el más grande que ahorita vamos a ir. El más alto, quería yo. Oh, la niña azotó muy cañón. Porque brincó así al hielo. Wow, miren, esta es la grande y vean, hasta el piso prende, hasta el piso. Wow, ¿qué tal? Viajeros, y la cosa no es nada más venir y a observar, hay resbaladillas, hay actividades y a veces involuntariamente la gente también azota. Es que la gente trae unos plastiquitos que te los pones así en las nachas, pero nosotros no compramos. Podríamos pedir el consejo, pero luego ahí dice que no los uses, pero todo el mundo los trae. Mira, ve, todo el mundo los trae en la mano y aquí dice que no, que están prohibidos, pero todo el mundo trae. No entiendo. ¿Qué nos compramos, hija? Cositas para que no nos den frío en los pies. Esto te lo pegas al calcetín así. Yo me compré dos. Este y el que me voy a poner en la punta del pie. Y también ya nos compramos nuestro juguetito nalguero, así le voy a llamar. Juguetito nalguero. Juguetito corrupto. Nalguero corrupto para meternos a las resbaladillas. Vamos, estamos en la parte de atrás. Tenemos nuestra nalguera profesional, pero vean la fila. Por allá va la fila eterna para aventarse por los resbaladeros. Somos un fracaso. Sí, caray. Es que sí, quedarte sin moverte tanto tiempo, sí. Enfría. Sí, enfría.
Ahí va Regina caminando entre miles de chinos. Me siento como un pingüino. Voy así. Camina uno bien, güey. Sí. Hay música, comida, hasta vimos unas mujeres en un lugar techado como tipo con ángeles. Así medias encueradas. Mira, ahí hay como un templo muy bonito. Chido. Esta parte todavía no la abren, pero es una reproducción del Templo del Cielo de Beijing. Casi tamaño natural, no del mismo tamaño, pero casi. Y lo están llenando como de luces, no sé por qué, pero está muy impresionante, lo acaban de prender. No hemos usado nuestra nalguera, esto ha sido un fracaso, pero está bien bonito el lugar. No ha sido un fracaso. No, es un fracaso. Vamos a encontrar un lugar en donde deslizarnos. Ahí viene Regina. Allá vamos, allá vamos. Viajeros, no sé qué pensar de la forma en la que nos ve la gente porque nos estamos divirtiendo como enanos, como debe ser. La vida es para volver a ser niños o nunca perder esa capacidad de asombro y de divertirnos como si nada nos importara. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. ¡Libre soy! ¡Vamos! ¡Oh! Esa tiene un hoyo terrible. Aguas, ahí viene atrás de ti. Oigan, aprovechamos Está bien cabrón. Aprovechamos este lugar que es como si fuera Arandel para saludar a Carmen Saraí. ¡Saraí, te queremos! ¡Ay, se acaba de caer horrible! Esta es la parte del azote, ¿ok? Vean En detrás cualquier de mí. momento, mira, las que vienen aquí ahorita Ay, se van a ahorita caer, mira. Se va a caer alguien. Y yo estoy contemplando el hielo. Ay, ya se cayó el niño. Are you okay? Are you okay? Wow. Sabíamos lo que le iba a pasar y nos vamos a ir al infierno por eso. Wow. Pero después los ayudamos. Aquí estamos, recepción de caída. Pocas veces me he reído tanto en mi vida, pero aparte me siento súper mala persona. Siento que voy a ir al infierno y Regina me va a abrir la puerta. Ay, pero ¿cómo nos vamos a reír? Perdón, pero me he reído muchísimo. Porque aparte es el spot perfecto. Sí. Vimos que era el spot perfecto para las resbaladas, entonces nos quedamos grabando a ver cuánta gente caía, pero estábamos nosotros para recibir la caída. Era de, ¿Are you okay? Oh my God. Ay, no. Y siento que nuestro infierno va a ser caernos y caernos y caernos en la nieve por siempre. Viajeros, se acabó. Nos despedimos de Harbin y nos despedimos de China. Qué padre experiencia. De verdad, superó todas mis expectativas. Qué padre, me encantó. Gracias, Regina. Ay, ya me dio ganas de llorar. Muchas gracias a ti. Estuvo increíble. ¿Que te lo esperabas?
Cero, es impresionante y me impactó muchísimo la cultura china con todos sus escupitajos y todo, pero está muy cañón, de verdad si tienen la oportunidad, dense una vuelta y si no vean este video 300 veces porque de verdad fue increíble. Gracias, padre mío. De nada, hija. Comenten todo para que Regina siga viniendo. Oigan, hace mucho frío, pero vale la pena aguantar el frío porque esta es una cosa única en el mundo que vale la pena vivir y yo creo que hay que vivirla antes de morir porque yo nunca había visto algo así. ¿Qué cosa? Es espectacular, espectacular. Gracias, viajeros. Los queremos mucho, mucho, mucho. Gracias por toda su buena vibra. Gracias por su buena vibra. Sí, son los mejores followers del mundo entero. Eso los es de Alan por el mundo. Eso es en serio. ¡Adiós! Yay. ¡Adiós, Reno! ¡Santa! ¡Santa! Adiós, adiós.